nosotros lo hemos visto, por lo menos en 2 años de programa, hemos visto un montón de cosas que se han hecho y eso me da por ahí a mí, al ver, derecho también a decirte que se han hecho bastante bien las cosas, para no decirte excelente, pero se han hecho muy bien las cosas, con errores y por supuesto con virtudes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que para mí ha sido un trabajo hermoso. Me he desempeñado como directora de discapacidad 12 años, a cual agradezco la confianza que ha depositado en mí esos 12 años el gobernador, en quien he tenido muchísimo apoyo y acompañamiento, como así también de mi jefe superior, el jefe de gabinete. Que tampoco se puede hacer esto solo, ¿no? Yo creo que hay todo un equipo de trabajo desde la Dirección de Discapacidad, bueno, de mis superiores, de las organizaciones de la sociedad civil que han estado siempre a la par, articulando y trabajando conjuntamente con la Dirección de Discapacidad. Esto no se hace. El que cree que lo puede hacer solo, no, yo creo que no va a ir para ningún lado. Creo que para hacer valer nuestros derechos tenemos que crear alianzas estratégicas, debemos construir redes para que realmente tener un Santiago inclusivo, como dice tu programa, y después tener que la sociedad civil se comprometa a través de diferentes organizaciones. Cuando hablo de la sociedad civil también hablo de los medios, porque vos también a través de tu programa garantizas un derecho humano fundamental, que es el de la inclusión. Cuando hablamos de una inclusión plena, es un derecho fundamental que también está destacado lo destaca en las Naciones Unidas, y esto hace que entre todos podamos construir un Santiago cada vez más inclusivo, cada vez más respetuoso. Mis 12 años de la dirección los recuerdo con mucho cariño. Creo que igual vamos a seguir trabajando juntos. Y bueno, y en esto también en la Secretaría de Derechos Humanos, por supuesto que también creo firmemente en que el trabajo tiene que ser en conjunto, Estado y sociedad y Estado. Nosotros nos debemos hacia los santiagueños, trabajamos para los santiagueños, pero no lo podemos hacer solos, lo debemos hacer juntos. Por eso me encanta el nombre del programa de ustedes, que es Juntos por la Inclusión, porque es así, es real, resume en una frase lo que nosotros queremos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Y otra preguntita también que queríamos hacer, de estos 12 años que tuviste, ¿qué quedaron cosas por hacer en la discapacidad? Si quedaron algunas otras cositas que por ahí no pudiste lograr y las querés hacer. Sí, en realidad sí hay mucho por seguir trabajando, que lo vamos a seguir haciendo, pero yo siempre explico que cuando Argentina adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, y Argentina se adhiere en el año 2008, nos cambia un paradigma de una manera rotunda. El cambio es rotundo, porque antes de la Convención nosotros decíamos que la persona con discapacidad era una persona enferma, por ejemplo, estaba dentro del ámbito de la salud, era un paciente que debíamos curar o rehabilitar, y esa era la mirada que teníamos hacia las personas con discapacidad. La Convención nos marca un nuevo rumbo cuando nos dicen que es una cuestión de derechos humanos. Las personas con discapacidad no son personas enfermas, sino que la discapacidad surge cuando nosotros como sociedad le imponemos barreras que le impiden el pleno goce de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Entonces esa nueva mirada, que ya no es tampoco ni la mirada de asistencialismo que había en una época, hace décadas atrás, sino es una mirada donde vemos a la persona como sujeto de derechos, ha hecho que cambien rotundamente todas las políticas públicas, que tengamos que hacer adecuaciones a las normativas legales, que cambiemos nuestra forma de pensar y de cómo hasta dirigirnos hacia las personas con discapacidad, brindándole todo tipo de oportunidades también, desde lo laboral,
la inclusión educativa, la inclusión deportiva, en distintos ámbitos que también hemos tenido que ir adecuando. Y bueno, y es una convención que para un país que ha cumplido 10 años, en 12 años, hemos festejado los 10 años, es poco, pero bueno, ya van casi 12 años de adhesión a la convención. Eso es muy poco para un país. Para que ustedes se den cuenta, para que el público conozca, la Convención sobre los Derechos del Niño lleva 30 años de adhesión en Argentina, y sin embargo todavía todo el articulado de esa convención no lo hemos podido poner en práctica todavía a pleno. Todavía seguimos trabajando para que esa convención pueda ser cumplida y sobre todo plasmada en políticas públicas. Y con discapacidad nos pasa lo mismo, hay que trabajar, son cambios culturales, son cambios, la peor barrera que podemos llegar a tener desde lo humano es las barreras mentales y actitudinales, y esos son los más difíciles de derribar, y eso lleva mucho tiempo, porque por eso es que también apostamos mucho a la formación de los niños y los adolescentes. Si durante la edad de la infancia, durante la primaria y la secundaria nosotros trabajamos fuertemente en estas cuestiones de derechos, vamos a tener adultos respetuosos de los derechos, y vamos a tener personas que van a tener esa mentalidad ya de por sí inclusiva, que por ahí nosotros en algunos casos la hemos tenido, otras personas no hemos tenido la posibilidad de tener un compañero con discapacidad, donde podamos aprender de él, donde se naturalice la inclusión. Nuestros hijos, por ejemplo, sí, nuestros hijos hoy tienen sus compañeros con discapacidad y lo ven como lo más normal del mundo, y ellos ya tienen una mirada inclusiva, que es la esperanza que tenemos hacia el futuro. Sí, tenemos la sensación de que quedan muchas cosas para hacer, muchas cosas realizadas, pero sí seguimos, somos conscientes de que como sociedad tenemos muchas cosas por seguir avanzando. Muy bien. Y uno como ciudadano, ¿cómo podemos ayudar? Primero respetando, yo creo que respeto es la base de toda sociedad, ¿no? Respetando las diferencias, respetando el lugar del otro, respetando el derecho del otro, porque, como decíamos recién, tenemos los mismos derechos. Y de ahí en más, con la difusión, la promoción, a los papás, hablarles a sus hijos, sobre todo no solo sobre los derechos que implican a las personas con discapacidad, sino también a los derechos de ellos mismos. Nosotros en esta cuarentena he tenido la posibilidad de pasar más horas con mis hijos, y yo les hablaba del derecho que ellos tienen, por ejemplo, a jugar, al esparcimiento, que ellos ahora se veían como limitados, y bueno, invitábamos juegos, pero ellos tienen el derecho a jugar, también tienen el derecho a cuidar su propio cuerpo, que nadie puede vulnerar, que su cuerpo es su cuerpo y todos lo deben respetar, a cuidar su imagen, no exponerse, porque no debemos exponernos en las redes sociales. Creo que como adultos debemos ir enseñándoles a nuestros hijos, que son la generación que nos van a ir abriendo el camino para que cada vez tengamos un país más respetuoso. Somos los adultos responsables de ir formándolos en estas cuestiones de derechos. Estamos trabajando para que todos vivamos mejor. Seguimos con las tareas de refuncionalización y recuperación de terrenos baldíos, creando espacios verdes y plazas saludables, con caminerías, aparatos de gimnasia y modernas luminarias, para que el vecino cuente con espacios públicos para el deporte y la recreación.
Con esfuerzo y gestión, la banda crece. Pablo Mirolo, intendente. DMI, diagnóstico médico por imágenes, tomografía helicoidal 3D y multislice. Mamografía, radiografía digital, densitometría ósea, ecografía 4D, resonancia magnética nuclear abierta y cerrada de alto campo 1.5 Tesla. DMI, diagnóstico médico por imágenes, Santiago del Estero.